Bueno, hoy arrancamos otro capítulo del podcast. Hoy me acompaña el doctor Fresco, que es muy conocido en su área. Mucha gente me habló muy bien de vos, doctor. No sé si le conoces a mi tía, Sí, Yolanda. claro, le conozco a toda tu familia, le conozco de la Asociación Cristiana de Jóvenes, o sea, Ah, hace muchos años. muchísimo. Bueno, yo Sí. soy el hijo del... Éramos casi vecinos también. Ah, Yo vivía en mira. la calle Estados Unidos y Teniente Fariña, Ah, y ahí y vivían ellos. claro, Yo soy estábamos ahí. yo soy el hijo del doctor Cubels. Ah, sí, le conozco, el colega. Ah, perfecto. Entonces, doctor, si te podés presentar para las personas que no te conocen, a qué te dedicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy médico psiquiatra. La formación de psiquiatría requiere primero que uno haga la carrera de medicina. Y la psiquiatría es una especialidad médica, que son 3 o 4 años posteriores a egresado. Entonces uno hace la residencia y ahí se convierte en psiquiatra. Y posteriormente, la psiquiatría hoy en día está eh, desarrollándose mucho más. Vamos a hablar seguramente de los prejuicios que todavía en algunos casos tiene nuestra especialidad. Y en este momento el nivel de prejuicio, el nivel de aceptación de todas las disciplinas vinculadas a la salud mental ha disminuido bastante. Y como yo suelo decir, el efecto positivo de esta pandemia puso sobre el tapete la importancia de la salud mental en primer lugar para todo, para la comunidad, ni qué decir para la comunidad médica, para la comunidad que trabaja en los hospitales, etc. Así es, Y doctor. posterior a eso, otra vez la psiquiatría tiene, digamos, desarrollos, otra vez como subespecialidades. Es decir, cuando nosotros hablamos previamente, vos me hablaste de la depresión así como tema central, digamos, ¿verdad? Ujú. Y vos sabes que eso que dijiste me llama mucho la atención, porque sabes que me da la impresión, doctor, que al parecer, antes, decime si estoy equivocado, como vos me dijiste cuando estábamos hablando antes, tenés unos añitos más que yo, ¿verdad? Antes me da la impresión, no sé si decir estoico, pero que no sé si decir que la generación era más estoica, sino que se callaba sus problemas de salud mental hablando, ¿verdad? Y Ujú. que ahora es como que ya la gente no es más tanto tabú decir, eh, tengo depresión, tengo también ansiedad, veo que hablan mucho. Y la verdad que es un tema delicado porque yo personalmente nunca padecí depresión o algo por el estilo, pero sí alguien muy cercano a mí. Y la verdad que es bastante frustrante. Vos ves cómo esa persona se va deteriorando. Cada vez que le ves está peor. Y no sabes qué hacer, no sabes vos le podés hablar y decirle, qué sé yo, fuerza, no sé, no sabes qué hacer, ¿verdad? Y es bastante frustrante. Y como vos decís, ahora con la pandemia se disparó este tema. Pero mi consulta es la siguiente. ¿Vos crees que siempre hubo gente así, con depresión, ansiedad, pero que antes se callaban, o que esta generación está padeciendo más de estas enfermedades, por así decirlo? A ver si puedo ser un poco claro. Trastornos mentales se reconoce de hace muchísimo tiempo y con relación a los trastornos de estado de ánimo, cuando vos hablas de depresión, tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de trastornos que aparece con una cuestión central en el ánimo de las personas, ya sea en el ánimo triste, o sea, tendiente hacia la depresión, o también hacia el lado de la euforia. Y esto fue reconocido hace muchísimo tiempo, porque ya Homero la Ilíada aparece la pena de Beloponte y después la psiquiatría oficialmente en el año 1800 entra a formar parte del campo médico, digamos, pero los trastornos del ánimo, así como las demencias, por ejemplo, también se conocieron de hace mucho tiempo, este deterioro senil, etcétera. Y también el abordaje y los tratamientos. En este caso, por ejemplo, Hipócrates es el que se le conoce como el padre de la medicina, ¿verdad? Griego, naturalizó las enfermedades. Y también ahí hablaba, por ejemplo, de la melancolía.
mm, y atribuía, tenía una hipótesis, así como ahora, por ejemplo, se está conociendo la enfermedad del coronavirus y se dice una cosa, después se contradice y a medida que nos equivocamos en el campo médico vamos aprendiendo más. También las hipótesis sobre las enfermedades fueron así durante todas las épocas. Hipócrates tenía la idea que nosotros funcionábamos con unos humores, le llamaban, que eran unos líquidos, y entonces hablaba de la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Y ujú, entonces la bilis negra venía de melano, que es negro, y cole, que es bilis. Y atribuía así estos estados de tristeza a un exceso de bilis negra. Así como vos habrás escuchado y lo que nos están viendo también, que algunas veces uno dice que uno es flemático. Que a sí, es los el ingleses carácter. les digo, bueno, y ese viene de la flema hipocrática, que es un tipo Ah, tranquilo, tranqui, etcétera. O sea, se transmite este tipo de discurso, digamos, esta forma de entender. Y en el tema de los estados de ánimo alterados, no es tanto la poca capacidad de comunicación, sino que es el prejuicio hacia la locura. sí, Porque cuando se habla de salud mental, lo primero que aparece cuando, por ejemplo, un colega que no es psiquiatra recomienda a una persona que está teniendo algún problema del área de la salud mental, le recomienda ir al psiquiatra, lo primero que le dice el paciente es, yo no estoy loco o sí, cree que estoy loco. Entonces se asocia la alteración de la salud mental con la locura y las locuras forman parte de un grupo de enfermedades que obviamente existen, pero aparte de eso hay un enorme espectro de trastornos mentales, desde la ansiedad, la crisis de pánico, las depresiones, las demencias, los trastornos por uso de drogas, etcétera. Muchísimos cuadros clínicos, como se llaman, ¿verdad? Y en este momento lo que sí aparece, aparte de la fluidez comunicativa y las redes y todas estas cuestiones comunicacionales, es que los problemas de salud mental se han aceptado más como problemas de la vida cotidiana que cualquiera puede tener. Y entonces, cuando uno le ve mal a un amigo o a un familiar o lo que sea, ya la posibilidad de recomendar que hable con alguien, el psicólogo es más aceptado que el psiquiatra en general, porque se sigue manteniendo este prejuicio que los psiquiatras solamente para los casos graves sí, y los psicólogos para los casos más leves, que tiene cierta lógica porque el psiquiatra, como es médico, tiene la posibilidad de prescribir fármacos, de prescribir medicamentos que tienen un efecto mucho más rápido que la psicoterapia. sí. Pero se ha aceptado mucho más los conflictos familiares, entró la psicología al ámbito educativo, al ámbito laboral, etcétera, o sea, al ámbito forense también. Y lo que vos decías es el hablar, la posibilidad de hablar. Resulta que muchos de los trastornos mentales, como cualquier enfermedad, tienen más posibilidades de ser manejados cuando más precozmente se detectan. Mm, Y en el caso de las depresiones, que vamos a ir profundizando un poco el tema con más razón, porque el paciente depresivo es un paciente que sufre por su estado, se siente mal, no quiere estar así, que es diferente al paciente que es psicótico, digamos, que yo tengo una alucinación que me dice que yo soy Jesucristo y tengo no sé qué, y sí, entonces estoy loco, digamos, no tengo conciencia de enfermedad, entonces es un paciente más difícil de encaminar a tratamiento. Pero en el caso de las depresiones, te digo, es más fácil y por otro lado, se puede evitar el agravamiento del cuadro, así como decía, que la persona se va sintiendo cada vez mal, cada vez peor, y el riesgo más grande de las depresiones obviamente es el suicidio, que la depresión es la causa más frecuente cuando hay una patología previa del acto suicida, que también puede ser evitado porque el que se va a suicidar da señales de alguna manera que la gente hay veces no se quiere meter o piensa tipo perro que ladra no muerde, entonces sí, sí así se puede mismo. hacer, ¿no? Hay una serie de mitos alrededor de eso. Vos sabés, doctor, dijiste, no sé si viste, primera pregunta, ¿verdad? ¿Vos solés ver Netflix o no ves?
Si Netflix. suelo ver qué, Si usas Netflix, la aplicación de Netflix, para ahí ver se me fue. películas. ¿Me Se escuchás? fue la onda, te estoy escuchando muy bajito. Decime nomás cuando me escuchas bien. Ahora, ¿qué tal? Sí. Si No yo sé si, suelo ver qué, si vos usas Netflix para ver películas, series, documentales, o no usas. vos sabés que no sé qué pasa. ¿No me escuchas? Pero un poco vamos a probar. Ahí te escucho un poquitito mejor. Ahora, ¿qué tal me escuchas? Yo sé, si yo suelo ver, Netflix, si usas Netflix para ver películas, documentales. sí, 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 Bueno, sí. no sé si viste que ahora está uno muy de moda que se llama Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. No Ah, sé, te recomendaría que veas si es que no viste porque está muy interesante. eh, ¿Sabes lo que yo creo que pasa también? Estaban explicando ahora el tema de de los algoritmos de las redes sociales y que las redes sociales lo que buscan es que vos tengas tiempo en pantalla, o sea, que vos te pases mirando el teléfono, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te hace mirar el teléfono a vos? ¿Una noticia positiva o una noticia negativa? Y una noticia negativa, o sea, un ejemplo, si vos mirás, no sé, paraguayo se destaca en Roma, qué sé yo. Ah, sí que me gusta, y ya está. Pero si ves así, incendios, la gente entra. La ganadería, Horacio Cartes, empiezan a insultar a todo el mundo. Y, y yo siento que ahora estamos, estoy dando ese ejemplo, hermano, pero siento que ahora estamos bombardeados de negatividad. Yo siento que de problemas, muchos problemas extrínsecos a nosotros, ¿verdad? Y yo siento que el ser humano no está listo para lidiar con tantos problemas a la vez. O sea, ya tenemos luego nuestros problemas propios, ¿verdad? De nuestra vida. Y cada vez que vos entras, incendio, que asesinato, que robo, que en tal país pasó tal cosa, y así te llenas de cosas. Y vos luego ya estás en un modo de vivo en un reino salvaje donde me voy, me va a pasar algo, nada lo va a cambiar. Y aparte de eso, otra vez, entras a mirar y le veas los famosos pasándose su Lamborghini. Y me da la impresión de que a la gente eso, todos esos factores extrínsecos, afecta bastante, creo yo. No sé qué opinas vos, porque yo veo que hay una correlación directa entre redes sociales, depresión, suicidio. Vi unos estudios que demostraban que eran así perfecta la correlación. si bien es cierto que los mensajes te saturan y las redes están llenos de porquerías, también hay algunos mensajes que son útiles, digamos. Claro. Ahora, lo que tenemos que entender es que el ser humano responde a los mensajes acorde a su estructura. O sea que a no todos le da de la misma manera, digamos. Ujú. Es como, viste que en las redes hay, por ejemplo, grupos que dan recetas para suicidarse, por ejemplo. Entonces hablan de cuál es la mejor receta, recomiendan métodos, etcétera, etcétera. Eso no Y sabía. esto, con el tema del suicidio y los medios de comunicación, se reconoció ya hace mucho tiempo la importancia que tiene la noticia del suicidio en personas predispuestas, porque se le llama efecto Werther. Y Werther era una novela de Goethe que era la pena del joven Werther, de un apasionado que se suicida por amor, etcétera, etcétera. Y posterior al lanzamiento de esa obra, se vio una seguidilla de suicidios. Y entonces ahí se comenzó a pensar qué importancia tiene para aquellas personas que están en una fase de duda con el suicidio. O sea, no le afectan a todos. Si vos estás bien de ánimo, no tenés ningún problema depresivo, etcétera, podés estudiar, podés leer una receta suicida, eficaz, etcétera, etcétera, pero probablemente no te impulse a hacerlo. En cambio, como el proceso suicida tiene una planificación, entonces cuando aparece en la prensa, sobre todo cuando aparecen noticias de suicidio de personas muy famosas como, no sé, Kurt Cobain que se suicidó, después una serie de fanáticos también se suicidaron, entonces aparece eso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de recomendaciones para manejar las noticias,
porque una noticia de un suicidio no tiene por qué ser noticia, ¿verdad? Pero ahí también es lo que estás diciendo. Muchas veces la prensa amarilla y todo este tipo de cuestiones te manda basura y eso afecta a las personas que están predispuestas. Importante, porque las personas predispuestas dan también señales que los familiares, los amigos, los docentes. Vos sos docente. Sí, Si vos conoces a tus alumnos, vos sabés quién está bien, quién está de buena onda y te das cuenta cuando alguien cambió algo, sí, porque cambió su actitud en la clase, porque tenía buen rendimiento académico y de repente tiene un bajón, le ves desinteresado, etcétera. Y si vos te vinculás con tus alumnos, si tenés una conexión que realmente te ocupas de tu tarea docente, entonces seguramente vas a preguntar qué te pasa y no sé qué te vas a acercar. Y tal vez ese acercamiento evita que ese alumno que estaba teniendo, a lo mejor tenía problemas familiares, a lo mejor algún tipo de problema, ¿verdad? Pero al recibir una ayuda, entonces tiene la posibilidad de repensar lo que le está pasando con un otro que le puede hacer variar la perspectiva y puede encaminarle hacia un tratamiento porque, te digo, no hay que tener miedo de consultar con el psicólogo, no hay que tener miedo de consultar con el psiquiatra, no hay que tener miedo de plantear que uno no se está sintiendo bien cuando las cosas cambian o se está sintiendo raro, por ejemplo. No sé lo que me pasa, yo siempre fui de una manera, siempre tenía cuates, me gustaba el deporte, y de repente parece que no tengo ganas, no tengo pila, me duermo todo de balde. La gente dice, lloro todo de balde, dice, eso es así una manera muy sí. particular nuestra de expresar, lloro de balde, estoy triste, entonces las cosas que me gustaban ya no me gustan. Hay que pensar que algo le está pasando en el campo de la salud emocional. Eso te Y quería preguntar, te ahí interrumpo, también es importante. te Es interrumpo, importante, doctor. te digo, porque vos sos un tipo deportista, haces fierro, haces trotar, no sé qué, haces todas esas cuestiones y de repente comenzás a no tener la fuerza para equiparte y para irte al gimnasio, no tenés ganas. Entonces, lo primero que uno piensa es que a lo mejor tiene una enfermedad física, o tenés anemia, o tenés parásito, tenés bicho, lo que sea. Y te vas al médico y el médico de rutina te va a pedir análisis. Te va a pedir análisis de sangre a ver si estás anémico. Y te va a ver la tiroides, qué sé yo, toda la parte clínica te va a ver. Y si no encuentra nada, te va a terminar dando vitaminas. Y entonces las vitaminas, todo bien, pero no son antidepresivos. Entonces hay que pensar en la depresión, porque primero que es muy frecuente. Y la Organización Mundial de la Salud antes del año 2000 vaticignaba, así tipo, tenía una proyección que para el 2020 la depresión iba a ser una de las primeras causas de discapacidad psicosocial, una de las primeras causas, y es la segunda o la tercera causa. Esto significa, discapacidad psicosocial significa que es una enfermedad que inhabilita a la persona porque te deja sin la posibilidad de hacer las cosas que te gustaban, comenzás a faltar a tu trabajo, comenzás a llevar a toda tu familia, digamos, dentro de esta onda depresiva, etcétera. Y todo eso se puede evitar si la persona es encaminada adecuadamente a evaluar lo que le pasa y hacer el tratamiento que es el tratamiento adecuado. Doctor, ahora viste que diste ahí unos ejemplos, ¿verdad? Dijiste una persona que está bien, que es lo que yo experimenté, ¿verdad? Que vos le veías así espectacular, realmente que parecía la vida perfecta por ahí, ¿verdad? Entre ejercicio, actividades, salida, bla, 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 bla. Y después empieza a decaer. Y según tu experiencia, ¿por qué normalmente decaen los pacientes? ¿Tienen así un motivo específico? Te dicen, ¿sabes qué, doctor? Me pasó esto. O la mayoría te dicen, no sé qué me pasa. Yo creo que vas por Bueno, lo segundo, pero no sé si es una pregunta estúpida, pero o sea, quiero saber si la gente identifica el problema. Eso es lo que quiero saber. Una vez que trata con el psicólogo, contigo o con el psiquiatra. mira,
Yo te decía que trastornos mentales es un espectro, es como un Sí, menú. Así que hay la clasificación internacional de enfermedades, tiene diferentes capítulos de la Organización Mundial, es como una enciclopedia de enfermedades. Y las enfermedades son descripciones de situaciones anormales. Entonces hay enfermedades de la sangre, del sistema nervioso, de enfermedades de todas las partes que te pueden enfermar. Y el capítulo 5 son trastornos mentales. Y los trastornos mentales tienen como característica, digamos, que hay un cambio en lo cotidiano de la persona, hay un cambio que llama la atención. Y ahí es un poco difícil generalizar, porque esos cambios pueden ser así como vos decís, que la persona, que todo bien, social, popular, se divierte, qué sé yo, de pronto comienza a no tener los mismos intereses, comienza a dejar sus actividades y comienza a no querer salir, o comienza, se desconecta de sus amigos, bueno, todo ese tipo de cuestiones. En términos generales, algo le pasa. Y ahora, esa persona puede ser que en realidad se desconecta porque está desarrollando, dependiendo mucho de la edad de inicio también, que eso es importante para pensar qué le puede estar pasando a la persona. Porque no es lo mismo una persona de 65 años que comienza a tener un cambio en su vida que una persona de 15 años, que cambia su patrón de conducta, digamos. Entonces yo puedo pensar que una persona joven, de tipo 18, 19, 20 años, que comienza a no querer salir, que comienza a hablar que le quieren hacer cosas, etcétera, y tengo que pensar en un trastorno de tipo esquizofrenia o algún trastorno de esa naturaleza. Si tiene 65 años o más, comienza a tener algunos problemas de memoria, etcétera, voy a pensar en un cuadro demencial o puedo pensar también en una depresión. Si nuestro tema es depresión y te interesa profundizar la cuestión de la depresión, también una situación como esa puede estar originada por un trastorno de estado de ánimo, que comienza, si es un trastorno depresivo, porque puede ser, también esto se vio hace muchísimo tiempo, que los trastornos de estado de ánimo pueden ser alteraciones hacia la depresión o pueden ser alteraciones hacia la alegría, digamos. Una alegría que de tan alegre que estás, ya está, es patológica tu alegría y eso se llama manía. eso Entonces, primera vez eso que escucho. antiguamente se llamaba psicosis maníaco-depresiva, eso habrás escuchado. Y después este término cambió y hoy se le llama trastorno bipolar, que todo está de Mm, moda el trastorno bipolar, porque en Hollywood parece que varios actores y sí. actrices dijeron, soy bipolar, entonces es fashion, así Sí, decirlo. eso por ejemplo me molesta a mí, doctor. La gente cuando se autodiagnostica enfermedades. Ay, o cuando justifica, no sé si estoy en lo correcto lo que digo, pero te juro demasiado me molesta. Cuando justifican que son pajeros en sus responsabilidades, ¿sabe por qué? Dicen, ay, no rendí el examen porque tengo ansiedad. Mentira, no rindió porque no quiso estudiar nomás. Esas cosas por ejemplo, a mí me molestan. ¿Sabe por qué me molesta? Porque hay gente que lo padece en serio, que me imagino que será un infierno padecer algo así. Y ahora parece que todo el mundo se autodiagnostica enfermedades. Así dicen nomás que tienen. Yo tengo trastorno bipolar. ¿Y por qué tenés trastorno bipolar? Y porque soy argel. Así, ¡ah! Me revienta la cabeza. No sé, bueno, quería nomás. O si no, otro término, mira, otro término que está en boga ahora es, en relación al trastorno bipolar, es la bipolaridad. Sí, Resulta que un día estoy bien, otro día estoy mal, así de repente estoy buena onda, después otro estoy bajoneado, etcétera. Entonces es mi bipolaridad, así, tipo que ya está, explica con eso. El trastorno bipolar, en serio, cuando uno realmente tiene trastorno bipolar, es un trastorno grave, es un trastorno discapacitante. Y los episodios depresivos son episodios que no te levantas de la cama. Y los episodios maníacos, que el bipolar, por eso le llaman bipolar, ¿verdad? Que era antes maníaco depresiva, le llamaban también locura circular, porque tenía estos ciclos. Entonces, ujú, un ciclo de depresión seguía de un ciclo de aceleramiento con una euforia, un estado así de alegría que vos no iba a poder estar haciendo tu programa porque era todo puro farra. Yo sí. quiero farrear, no duermo, gasto plata que no tengo, etcétera. Es el episodio maníaco.
para los que nos están viendo, en el lenguaje popular, manía es como una obsesión, así manía de limpieza, dicen, no Sí. manía persecutoria, eso. Pero en términos psiquiátricos, manía es una alteración del estado de ánimo que va hacia el polo de la alegría. Y la depresión es el bajón, ¿verdad? Bueno, eso no hace falta explicar, de una situación depresiva muy, muy intensa, cuyo riesgo, reitero, es obviamente la cuestión suicida. Entonces, cuando el paciente tiene estas dos cosas, que te decía, esto se conoció hace mucho tiempo, ya que habían estos sitios, porque los trastornos de estado de ánimo en general son trastornos recurrentes. Quiere decir, algunas veces la persona tiene un solo episodio depresivo y nunca más. Mm. Cuando un psiquiatra o un psicólogo tiene un paciente de estas características, queda como un duque, ¿verdad? Porque parece que le curó su depresión. Y en realidad era nomás el episodio único, que Claro. uno nunca puede saber si es único o van a seguir. Entonces hay que preparar al paciente y a la familia que cuando se trata de una depresión, sobre todo una depresión intensa que requiere medicación, psicoterapia, que la persona, por ejemplo, está incapacitada para ir a trabajar y todo eso, hay que pensar una vez que sale del pozo depresivo, cuidando todos los riesgos suicidas, etcétera, que después tiene que hacer un seguimiento prolongado generalmente, un periodo más corto con medicación y después tiene que hacer el complemento psicoterapéutico porque la psiquiatría, si bien es cierto que permite al médico prescribir fármacos que mejoraron muchísimo el pronóstico de las enfermedades, de todas las enfermedades mentales, también hay que decir que estos fármacos no curan estos trastornos. No tiene la misma lógica que un antibiótico, que vos tenés una infección y tomás el antibiótico, te mata el bicho y te curó la infección. Una pregunta de eso, doctor. Vos sabés que, viste que siempre yo cuando voy a hacer un podcast, un capítulo nuevo, publico, voy a hacer con una persona, vamos a tratar tal tema, ¿verdad? Y puse que iba a hacer de esto y uno me dice, me escribe, no, no tengo idea de quién es, ¿verdad? Me dice nomás, vos sabés que mi pareja tiene depresión y le dan antidepresivos y le hace peor. O sea, según lo que me dijo, yo no sé, por eso te pregunto. No es que dice que le deja en estado así zombie, Te ¿verdad? deja medio zombie. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son los medicamentos. Los medicamentos son drogas que tienen un efecto que es el efecto buscado. O sea, yo te voy a dar un remedio porque este medicamento que te estoy indicando entiendo que va a actuar sobre alguno de tus síntomas. Pero todos los medicamentos, como drogas, que son químicos, tienen el efecto buscado y después tienen efectos secundarios también. O sea, nunca un medicamento te hace solamente bien, siempre te pasa factura de alguna manera, ¿verdad? Entonces, algunos medicamentos tienen efectos colaterales que son bastante molestos. Te secan la boca, te aumentan el peso, te dan somnolencia, etcétera. Pero de lo que se trata es que los medicamentos tienen que ser indicados a la dosis adecuada y hay que ir probando según la respuesta. Entonces, Mm. el mismo medicamento que le hizo bien a, no sé, Juan Pérez, no le hace bien no sé, a Pedro Jiménez. Y los médicos tienen que tener la prudencia de medicar lo mínimo posible y después, porque en farmacología hay diferentes escuelas, te voy a decir, que son escuelas de prescripción. Entonces, hay tendencias en medicar poco, incluir muy rápidamente la psicoterapia, que es el acompañamiento psicológico, incluir la familia también en el tratamiento como un abordaje integral del problema. Y los fármacos son una parte del tratamiento. No te puede hacer peor. O sea, lo que Ya, entiendo. puede es darte síntomas que son molestos y entonces hay que hablar con el paciente explicándole que a lo mejor porque nunca tomó medicamentos de esta naturaleza, primero le da un poquitito de somnolencia, no tiene que manejar, no tiene que tomar alcohol también con eso, etcétera. Si consume alguna droga, tiene que dejar la droga Ya. ilegal mientras tanto, etcétera. Entonces se le explica y se le explica que es una prueba y si funciona
se va a sentir mejor. La otra cuestión también que es importante, que es lo que nos están viendo también entiendan, es que los antidepresivos, por ejemplo, específicamente, no son medicamentos que actúan de manera inmediata. No es como, por ejemplo, el tratamiento de la ansiedad con fármacos. Que vos estás ansioso, tenés una crisis de pánico, tu corazón, tenés taquicardia, te falta aire, te dan un medicamento sublingual y a los minutos te alivia el caso. Pero en el tema de los antidepresivos, tener que esperar un par de semanas por lo menos para poder evaluar y hacer los ajustes, de ir aumentando la dosis hasta la dosis tope, que es Entiendo. otra cuestión también. Todas las medicinas tienen una dosis indicada, que es una dosis mínima, y tienen una dosis que es el límite, que ya no podés dar más porque ya, no, ya te va a hacer peor y no va a tener ningún efecto terapéutico. Perfecto. Otra consulta, doctor. Por ejemplo, todos hemos tenido bajones. Es normal, ¿verdad? Creo yo. De repente hay días que uno se levanta y dice, hija de mil, hoy no es el día, así, ¿verdad? Y hay veces que son más esporádicos, hay veces que pasan más, pero mi pregunta es esta. ¿Cuándo, no sé si no sé si es posible responder, ¿verdad? Pero ¿cuándo uno puede darse cuenta de que, ok, esto ya no es normal? Esto ya es una depresión. ¿Por qué te pregunto esto? Como me dijiste, soy docente, ¿verdad? Pero también yo soy profesor de Muay Thai y artes marciales, ¿verdad? Y tengo alumnos y les entreno. Y tenía una alumna y que, no sé, me escribió, me contactó conmigo, estábamos entrenando. Y normalmente mis alumnos confían y, no sé, me cuentan cosas y eso. Y me dice esta chica, le pregunté por qué estaba entrenando y me dice, no, porque así con una naturalidad me dijo, no, porque tengo depresión e intento de suicidio. Y yo así me quedé medio, o sea, eso no me lo veía venir, ¿verdad? Y que alguien te cuente eso es una carga. O sea, vos tenés que dar una respuesta considerable. Y yo justo por suerte estuve, no sé si conoces sí o sí, ¿verdad? La filosofía estoica. Doctor, ¿conoces? La filosofía estoica de que un gran representante es Marco Aurelio, que tiene su libro Meditaciones. Sí, el estoicismo. Sí, y yo justo, a mí esa filosofía me cambió mucho la vida, ¿verdad? Y justo estuve leyendo y le empecé a hablar un poco de eso, que a mí eso me ayudó a sobrellevar muchos problemas, bla, bla, bla. Lo que sí, esta chica, por ejemplo, se dio cuenta de que tenía un problema y empezó a trabajar en eso. O sea, se estaba yendo al psicólogo y venía a pegar, o sea, a pegar y a patear para descargarse. Y ella por lo visto tuvo ya ciertos problemas, llegó a un intento de suicidio, entonces ahí recién se trató. Pero mi punto es el siguiente, ¿cómo yo antes de llegar a eso, una persona que lo esté padeciendo y esté escuchando esto, qué puede hacer? Yo, por ejemplo, no sé si le conoces al doctor Jordan Peterson, ¿lo ubicas? Es psicólogo. ¿A quién le vas a enviar? Decir, No, te pregunto si vos le conoces, creo que es canadiense, el doctor Jordan Peterson, no sé si lo ubicas, no, ¿no? no, Él, ¿qué por, dice? yo, por ejemplo, terminé viendo, él hablaba de que esas pequeñas cositas, como por ejemplo arreglar tu pieza, pararte bien, cumplir horarios que te despertabas, te levantas, esas pequeñas cositas son las que las personas le ayudaban a cambiar su vida. Él decía decir siempre la verdad, eh, no sé, así, pequeñeces, ¿verdad? Que al final todas esas pequeñeces él le trataba a pacientes con depresión así y les curaba. Entonces, te encimé demasiadas preguntas, Dani, ¿verdad? Discúlpame, pero entonces, esas, ¿qué opinas? Te pregunto, esas personas que están padeciendo eso, esas pequeñas decisiones que se toman día a día, como proponerte, bueno, hoy voy a hacer esto, hoy me voy a levantar temprano, hoy voy a desayunar, hoy voy a hacer un poco de ejercicio, hoy voy a leer, hoy bla, 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 qué sé yo. Esas pequeñas cositas pueden impedir que la persona que esté empezando con síntomas depresivos puede impedir que empeore o ya es tarde para que se proponga hacer eso porque ya no lo va a poder hacer.
Si hay una buena relación con la persona en cuestión y si la persona tiene un resto de energía, te voy a decir, y cuando vos le decís, mira, es importante que te bañes, que te cambies de ropa, que te alimentes bien, que aunque no tengas ganas de hacer ejercicio, por lo menos te pongas tu equipo y da una vuelta a la manzana. Y si lo hace, es porque tiene un resto todavía saludable con el que se puede trabajar. Y a medida que vos le exigís un poquitito, entonces el lograr cumplir con la meta propuesta es como un estímulo que puede ir siendo un estímulo para ir mejorando. Pero yo te diría que acompañes eso con la derivación a que alguien, porque puede ser que funcione, pero puede ser que se agrave también, ¿verdad? Entonces, sin dejar de hacer ese acompañamiento, porque si una persona, vos sabés que un porcentaje mínimo de los cuadros depresivos va directamente al especialista. Mm, Mínimo, o sea, 10-15% nomás llegan al especialista. Y no está mal eso, porque el especialista tiene que ir los casos graves, que sí, son aquellos casos que no funcionan esto que vos le estás diciendo, que dale viejo, bueno, vamos, ponete el equipo, yo te llevo el estímulo, hacer un poquitito de incrementar la autoestima, etcétera, que es así la contención social que se hace o lo que puede llamarse también un abordaje comunitario. Eso puede hacer, la perrada puede hacer eso, ¿verdad? Los amigos pueden hacer, no dejarlos solos. No, no, eso ya es un mente negativa porque también, también hay que decir, ¿verdad? Que el contacto, el vínculo con una persona que está depresiva, te chupa la energía, sí. porque no le gusta nada, porque tiene una visión apocalíptica negativa de la vida, se siente culpable, es un tipo, una tipa valiosa que no sé, tiene buen desempeño, todo, y se siente una cucaracha. Y aunque vos le digas, mira, vos valés y eso, la persona no siente que vale. Entonces, cuando todavía la intervención es precoz, entonces es muy importante que esto se haga. Y en paralelo que se vaya evaluando también si responde positivamente o no. Porque Mm, si no responde positivamente, uno tiene que comenzar a pensar que le tiene que mandar a un psicólogo o a un psiquiatra. Y si tiene ya un contacto, como en este caso que estaba contando, dos tentativas de suicidio, no puede haber no contactado con algún claro. psiquiatra. Y entonces, cuando ya tiene antecedentes, también se sabe que en la temática suicida hay como una diferenciación entre lo que es el suicidio frustrado. Quiere decir, la persona planificó así muy cautelosamente lo que iba a hacer. Organizó cuando su familia estaba afuera, que no había nadie. El método también, se compró una buena soda, ya vio ahí la rama del árbol, etcétera. Y resulta que cuando puso la soga había sido que había QPI, así se cayó y entonces se frustró su suicidio, Ujú, pero calculó bien la cosa. O tomó veneno cuando no estaba nadie, o se llenó de medicamentos y en una de esas alguno se olvidó algo en la casa y viene de vuelta y le encuentra mal y le salva. Ese es un suicidio frustrado, que es diferente a cuando eh, mi señora ya no me aguanta más porque yo soy un tiro al aire, entonces me dice, mira, digo, vos te vas de la casa, ya, no te aguanto más y andate. Y entonces yo me voy a un hotel ahí y me tomo unas cuantas pastillas y todo me empedo y le llamo así, "Ay, ahora ya te voy a dejar de molestar porque no sé qué. Le culpabilizo, pero en realidad tomé dos, tres pastillitas y nada grave que pusiera en riesgo mi vida. ujú, Esa es una tentativa suicida con fines de extorsión emocional. mm, Entonces, es diferente la cuestión. El que sí, hace porque le está extorsionando
es una persona que utiliza el riesgo de su vida para conseguir lo que sea, que me acepto otra vez a la casa, o mi Doctor, hijo adolescente me dice, mira, si no me dejas salir hoy porque es el cumpleaños de no sé quién, yo me mato. ¿eso podemos considerar una persona sociópata ya? ¿O no? Eh, ¿Cómo? ¿Le podríamos considerar como una persona medio sociópata ya? ¿O Bueno, no? sociópata es otra categoría, ¿verdad? Pero Ajá. a este tipo de personas le dicen intenticida. Así, Mm, no, porque lo que en realidad hacen son tentativas de suicidio con fines de modificar el entorno. o sea, muy, Entonces, ¿qué muy es lo que ocurre? manipulador. No es una cuestión depresiva, ahí no estamos, por eso no estamos Sí. hablando de una tentativa suicida frustrada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona hace una vez, mira que no sé qué ahí y yo le hago correr a mi mujer a toda bala, viene y me salva, entre comillas. Ujú. Después me salvó ya está. Me voy otra vez. Y después de un tiempito vuelvo a lo mismo y me echa de vuelta, hago lo mismo y me salva. Pero a la tercera vez, seguramente ya va a decir, morite loco y no sé, lo que- claro. Y entonces, lo que ocurre con esto, porque la gente también, como es muy teatral y hay veces es muy evidente que se trata de un chantaje, entonces la gente comienza a no creer. ¿Y qué hace la persona que tiene un problema, tiene un trastorno mental, no necesariamente sociópata, pero puede tener un trastorno de personalidad y entonces tiene que aumentar la gravedad del intento? Mm. Y en una de esas, ¿verdad? Para que crean, entonces se le va la mano y la persona accidentalmente se muere. Pero se muere porque no le salvaron, porque le falló la estrategia, digamos, que Sí. cuando le llamó, no le atendió el teléfono, lo que sea. Entonces, las tentativas suicidas, todo lo que tiene que ver con la temática suicida, debe ser abordadas. Si no es en el ámbito del especialista, ni te cuento, ¿verdad? El especialista que no pregunta a un paciente con depresión si es que no está teniendo unas ideas suicidas, está cometiendo negligencia, está trabajando mal. Pero la gente que no es especialista tiene miedo de hablar de suicidio con la persona, porque cree que Sí. le va a dar la idea, pero Exactamente. cualquier persona deprimida lo que quiere es, no quiere vivir más. Ahí dijiste algo muy, muy interesante. Dos casos te quiero contar. Uno, esa tentativa. Había una persona, vamos a llamarle Pluterca. Pluterca siempre estaba haciendo escenas así de que vos te quedás, no entendíamos por qué, ¿verdad? Era en época de colegio, bueno, tengo 25 ya ahora, hace mucho ya. Esta persona Pluterca, nunca entendíamos por qué, por ejemplo, reunión, ¿verdad? Pileteada, estaban ahí todos los perros borrachos y de repente ella así, ¡pah!, se desmayaba, así, al azar, ¿verdad? Se caía al piso. Y al principio la gente se tomaba en serio, ¿verdad? Pero después tiraba mensajes, vos le decías, che, Pluterca, es la tarea, ¿tenés la tarea? Sí tengo, pero yo creo que ya no voy a estar para cuando se entregue, caritas llorando. Y así, hija de mil, ¿verdad? Así no entendíamos qué pasaba. Por ejemplo, yo, yo por ejemplo me daba cuenta, esta quiere manipular, ¿verdad? Esa impresión me daba. En esos casos, yo hice bien ahí o yo hice mal. Yo tendría que preguntarle por qué estás diciendo esto bueno, no sabía qué decirle, ¿verdad? Ah, no, mira, cuando la persona, porque hay algunos trastornos de personalidad que son así particularmente complicados de relacionarse con esta persona, ¿verdad? Que un día vos sos lo máximo, te idolatran, hambrenan luego y el día siguiente son la peor basura, que es una porquería. Y después de repente vos le ves súper bien, así, pero bien luego, y después te enteraste que le viste a la tarde y al día siguiente te dijeron que la internaron porque tuvo una tentativa de suicida. Así, un comportamiento absolutamente errático, ¿verdad? Que Exactamente. corresponde un tipo de personalidad, le dicen trastorno límite, borderline, etcétera.
donde puede aparecer. Cuando uno se enfrenta con una persona que tiene estas características, por supuesto que uno le tiene que decir, ¿no? De alguna manera, no sé, ¿qué te pasa? No, no es normal que esté de esto, que diciendo otras cosas. y Bueno, encaminarle, ¿verdad? Entendiendo que uno tiene un nivel de responsabilidad que yo le puedo decir a la persona, ¿verdad? Pero no quiere decir que me va a hacer caso, no quiere decir que yo tengo que ser el salvador porque, o si no, voy a estar permanentemente atrás de la persona con miedo que haga una macana. Entonces sí, también en, en los o sea, en el tema de la salud mental hay muchas cuestiones para las personas que no son especialistas importantes porque se trata de relaciones con personas que tienen formas de vinculación que muchas veces son complicadas. Y hay algunos, el depresivo, el que tiene depresión se siente mal y es una persona que habitualmente te dice lo que siente cuando está mal. Te cuenta que está pensando en suicidarse, te cuenta, hay que preguntarle si cómo está pensando hacerlo, porque si ya sabe cómo, eso quiere decir que tiene un plan suicida. bro, o sea, Y el plan doctor, suicida, eso te así se interrumpo, llama. pero te interrumpo. Qué incómodo así decirle, ¿cómo te vas a suicidar, hija? O sea, hay que tener, o sea, es una responsabilidad y hay que tener huevos para hacer esa pregunta. O sea, pero entiendo que eso hay que hacer. Para los que están escuchando, atiendan bien. Bueno, pero lo que te digo, hay que perderle el miedo a la pregunta, porque después te voy a decir lo que ocurre. Claro que es una cosa densa, ¿verdad? Sí, Meterse en eso, preguntarle a alguien, ¿vos te sentís mal? Y no estás pensando por la duda en quitarte la vida o hacerte daño. Espera, espera. Entonces, claro que uno ve que la cosa viene densa, ¿verdad? sí, Vamos a suponer que no haya antecedentes, que no haya, que es la primera vez. Ahora, si hay antecedentes, ya de hecho tenés que preguntar porque ya hay. Entonces, eso ya está ahí. sí, Pero si no hay, y vos pensaste, porque te tiró así medio de chanfles y, ¿verdad? De costado te tiró que a lo mejor ya no va a estar y qué sé yo. Y vos no le preguntaste, pero captaste la señal, acusaste recibo de un sí, mensaje denso así. Y después se mata, entonces vos te vas a quedar y a mí me dijo, y yo no hice sí, nada. ¿Eh? sí, sí, Entonces, sí. te tenés que meter cuando te encontrás en una situación como esa, tu responsabilidad como docente, como amigo, como pareja, como lo que sea, es tratar de hacer algo por una persona que vos ves que está mal. No sos Sí, terapeuta, no te tenés que hacer cargo del caso, pero sí, por demostrar ejemplo, los interés. terapeutas, te digo, cuando un terapeuta capta que hay un riesgo alto de suicidio en su paciente, le dice, yo voy a avisar a tus familiares que te veo muy mal. Y ahí no hay secreto profesional, le llamo, le digo a su mamá, su papá, su pareja, lo que sea, mira que fulano vino, le vi muy mal, cuídenlo, hay riesgo suicida. Y el riesgo suicida, cuando se evalúa bien, tiene criterio de internación, porque hay una cuestión también interesante en el fenómeno suicida, que es que la persona se va deprimiendo. No estamos hablando de una depre así, una que hay que depre porque perdió mi equipo, no sé, no, nada que ver. Estamos hablando de una depresión donde la persona cada vez se siente peor, hace todo este proceso que primero aparecen las fantasías de no quiero morir, ya no quiero vivir, después como sigo viviendo ya tengo que pensar en matarme, entonces ahí comienza la fantasía suicida. Y cuando aparece esto de el plan suicida, es porque la persona ya tiene planificado, todavía no decidió cómo lo va a hacer. Y esta fase, donde ya sabe cómo va a ser, ya planificó, es una etapa ambivalente, se llama. Voy a hacer, no voy a hacer, no quiero dejar a mi hijo, qué va a decir, no sé qué. Entonces, sí, no, sí, no. En esta etapa todavía da señales. Y cuando se habla en esta etapa, la persona te dice todavía, o sea,
puede hablar de lo que está pensando, pero cuando ya resolvió que lo va a hacer, ya te niega, chao. Y vos le Mm, preguntás, che, y después, ¿cómo estás? Súper bien. Y eso que estabas pensando, no, eso ya pasó, ya, olvídate, ahora ya estoy mejor. Sí, sí. Y entonces ahí ya no hay posibilidades de salvataje porque la persona ya hace de manera consciente y lleva a cabo su plan. O sea, Bien. cuando te dice que ya está, o sea, una persona que vos te diste cuenta que tenía intento de suicidio y vos le veías muy mal de un día al otro así, ah, no, estoy súper bien. Ahí ya se vuelve algo malo, entonces. Algo Vos así, sabés, vos sabés que la persona que se suicida por depresión no se suicida en el peor momento que se en siente. su mejor mundo. Se suicida cuando comienza a mejorar, Mm, porque el suicidio, o sea, las depresiones, tienen una manifestación que se llama inhibición psicomotriz, que la persona está inhibida en su movimiento. Entonces, ya la cabeza ya pensó, pero no tiene fuerza para hacerlo. Y cuando comienza a mejorar, entonces una de las primeras cosas que desaparece, digamos, como parte de la mejoría, es que esta inhibición psicomotriz desaparece y entonces ahí ya tiene fuerza. mm, Por eso algunos antidepresivos, si uno lee el prospecto, dice puede provocar ideación suicida. El mm, antidepresivo no te puede provocar ideación suicida, yo siempre digo, un disparate lo que ponen. Pero sí que hay que tener particular cuidado cuando la persona muy deprimida con ideación suicida comienza a mejorar. Ese es el momento de mayor riesgo de que cometa suicidio. ya. Otra cosa, doctor, que ya me pasó. Yo te digo, a mí nunca me pasó, pero estuve en contacto con mucha gente así, ¿verdad? Capaz y por eso también yo quería hablar, porque siento mucha responsabilidad. Vos sabés qué me pasó. Ese caso que te conté de Pluterca no era tampoco no era mi amiga, era sencillamente una compañera. Este caso fue un amigo de verdad y muy amigo. Y él todo estaba bien, pero de repente Alexis, estuvo, sí, perdón, vos me estás escuchando, sí, te escucho bien. porque ahora se fue totalmente la onda. ¿No me escuchas? Hablamos un poquito. Hola, ¿me escuchas? No, ¿No? Escuché que se cayó algo y ahí medio se cortó. no te escucho nada. Hola, ¿y ahora? Ahora te escucho. Ok. Entonces, un amigo, muy amigo, estaba súper bien, ¿verdad? Y de repente como que estuvo medio mal de amores y decía jocosamente, o sea, ah, qué puta, mi vida es una mierda, me voy a suicidar, man, ya. Y, y lo hacía constante, pero muchas veces ya, ¿verdad? Y al principio no le decíamos nada, pero llegó el momento ya, hey, ¿qué pasa? O sea, te estás pasando un poco con este tema. Para todos era incómodo y uno del grupo es re papá, ¿verdad? Que y ya le retó como un papá. ¿Por qué es lo que hacía esas cosas? No sé qué, ¿verdad? Quilombo. Y él decía, no, mi sentido del humor nomás. Pero se notaba que no. Ahora, ¿qué haces en estos casos? ¿Qué pasó? Se logró alejar de esta pareja que le hacía mal, empezó a hacer ejercicio y ahora es otra persona, así, increíble el cambio, ¿verdad? Es otra persona. Pero ¿qué hace en estos? Este fue un caso positivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te dice así jocosamente o vos no lo ves como algo serio y le encarás y te dice, "Ah, no, es mi sentido del humor nomás, no sé qué"? ¿Qué haces en esos casos? Porque realmente que me llevó a preocupar bastante. O sea, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando la persona habla del suicidio como alternativa a una situación complicada, hay que tomar en serio, ¿no? O sea, no hay que alarmarse. Tampoco hay que pensar, no, este dice nomás porque, sé, si de puro huevón, y qué sé yo. Hay que tomar en serio, hay que tomar la temática y hablar de eso. Y ahí depende de tu conexión con el amigo como para que le diga, mira viejo, vos estás pensando.
de una manera que es una manera no adecuada para resolver un problema emocional. Entonces yo le diría, ¿por qué no? Yo no sé, vos sos ingeniero agrónomo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces yo le diría, mira, yo soy ingeniero agrónomo, yo puedo saber cosas de la tierra, de las plantaciones, etcétera, pero esta parte emocional, esta parte afectiva, no manejo. Entonces me parece que, y ahí así con todo cuidado, Que se desde vaya a un la psicólogo. correcta, tenés que encaminarlo, ¿verdad? Porque Sí. te digo, eso, che, esto está grave, ¿qué hacemos, verdad? ¿Le comentamos o no? Y después hace la macana, te vas a quedar con una culpa que Sí. no te va a salir el resto de tus días. Pero Eh, tenés que hacer, porque mira, en el campo de la medicina así funciona. Mira, el médico, nosotros los médicos tenemos la obligación de hacer un buen procedimiento. Ese es el objetivo de la misión médica. Si vos hiciste un buen procedimiento, hiciste lo que deberías hacer y resulta que no te salió como estabas pensando que iba a ser, vos estás cubierto de responsabilidad, digamos, porque hiciste lo necesario. Si vos, no sé, diste la indicación para que la semilla, la tierra, no sé qué, el agua, bla, 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 la cantidad de materia orgánica, todo eso está todo bien, y no germina tu semilla porque vino fallada la semilla, no es tu culpa, ¿verdad? ujú, Y en el campo médico también. Y en el campo de los trastornos mentales, ni qué decir, hay muchísimos trastornos mentales. Te reitero, los trastornos mentales no son solamente las locuras. Hay muchas formas de comportamientos que obedecen a que la persona no está bien mentalmente y que se puede ayudar, se puede mejorar la calidad de vida, se puede mejorar el relacionamiento familiar, puede, como este caso que contaste, que comenzó a hacer ejercicio, que se yo, y después otra persona, está todo bien, le pasó eso, pero lo que tenía es un mecanismo de enfrentar situaciones que le sobrepasan, digamos. Vos sabés que estrés, hablando de eso, que te sobrepasan, el estrés, que es así moneda corriente cuando se habla de salud mental, es un término que proviene de la física. Y ujú, el estrés quiere decir que una barra de metal que es sometida a una presión hace un esfuerzo para no deformarse. sí. Y a eso le llaman estrés. Y entonces es lo mismo pasó a la psicología, como el esfuerzo que uno hace para poder enfrentar una situación problemática Sin sin romperse. deformarse, ¿no? Sin Pero romperse. sin quebrarse, digamos. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el concepto de salud mental es que la salud mental implica un estado, o sea que vos estás bien, es un estado de bienestar y una capacidad, estas dos cosas. Cuando vos tenés un estado de bienestar, de satisfacción contigo mismo, de satisfacción por tus proyectos que te salen, por tu trabajo, por tu creatividad, por lo que sea, por tu manera de vivir, estás satisfecho, eso es parte de la salud mental, el estado de bienestar. Y la capacidad es porque no es que vos tenés el sello y ya te recibiste de salud mental. No, no hay Claro. eso. Entonces, a lo largo de la vida hay contingencias, hay coronavirus, hay enfermedades, hay duelos, se te muere la gente querida, tenés una relación afectiva que no te corresponde, no sé, te meten los cuernos, un desastre te hacen. Y entonces vos tenés que tener una capacidad para enfrentar esas situaciones adversas. Y si vos estás bien equipado en la cabeza, digamos, y tu aparato mental, tu psiquis, viste que ahí hay una cuestión entre el cerebro y la mente. Entonces, si vos podés tener bien tu cerebro, así biológicamente, todo bien, pero tu mente no está bien, no anda bien, porque piensa mal, porque toma malas decisiones, porque no evalúa, etcétera. Entonces, si vos estás bien equipado mentalmente, podés enfrentar las situaciones, podés enfrentar los duelos, se te muere alguien, va a pasar un periodo de duelo donde es muy parecido a la depresión. Te sentís triste, querés llorar, se te fue, pensás mucho en la persona que partió, etcétera. Pero después,
Lo sano es que llega un momento que vos seguís vivo y tenés que seguir disfrutando de la vida porque se murió el otro y vos seguís vivo. Sí, Entonces, yo le suelo decir en las clases, así cuando hablamos de duelo, que al final uno dice, por suerte que se murió el otro y yo y sigo no yo. vivo. Y Sí, es como un egoísmo saludable, digamos, es sí. en broma, pero en realidad uno tiene la obligación de organizar su vida y vivir de la mejor manera posible, desarrollando todo el potencial que uno tiene. O sea, doctor, que dijiste algo súper interesante, súper, súper interesante. Voy a intentar hilar todo para ver si me sale bien. Dijiste, uno tiene que tener la capacidad de afrontar los problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te cuento mi experiencia. Yo siempre fui una persona, muchos años de mi vida fui muy inseguro, tenía muy poca autoestima y realmente que, no sé, me defino como una persona muy débil en general. ¿Qué pasa? Yo toda mi vida hice artes marciales, desde que tengo 3 años, ¿verdad? Siempre hice. Y ponerle que a los 12, los 13 empecé a hacer en serio porque empecé a competir. Era luchador amateur, ¿verdad? Y competía, peleaba, bla, 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 bla. Y a mí, por ejemplo, eso me hizo cambiar mucho porque viste que el luchador tiene esa mentalidad de tengo que superar al adversario, no me importa quién sea, bla, bla, bla. Entonces yo me acuerdo, yo cuando, siempre le cuento a la gente esto, me fui a rendir a mis exámenes de ingreso, ¿verdad? Y vos tenés ahí todo el examen y tenés que marcar después tu hoja de respuestas y vos sabés que así estaba mi mano, doctor. Temblaba toda la mano porque tan nervioso estaba que no podía ni marcar bien y yo ahí agarraba y me calmaba y decía, bueno, Alexis, vos te subías al ring a pelearte con unas bestias que te quieren quitar la cabeza. ¿Qué es lo que tanto es un examen? Y yo, bueno, me calmaba y rendía. Y así todos los problemas de mi vida. Yo decía, Alexis, a vos te rompes la cara todos los días. ¿Qué es lo que tanto esto? Y eso, esa fue mi arma y que a mí me cambió la vida, ¿verdad? Y hasta ahora, cuando yo enseño en el dojo, yo le intento enseñar eso a mis alumnos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Yo transferí esa disciplina en las artes marciales a todas las áreas de mi vida, ¿verdad? A los estudios, a trabajo, bla, bla, bla. Entonces, ahí yo, entonces me puedo considerar una persona que está satisfecha en esos aspectos. Por tanto, yo no voy a tener episodios depresivos graves o cosas así. Y me estaba acordando del experimento este de las ratas. No me acuerdo el nombre que hizo, del que hizo el experimento. Sí o sí conoces. Que se puso así unas ratas que se les tenía en cautiverio, ¿verdad? En muy malas condiciones y se le ponía ¿viste dónde toman el agua? No sé el nombre, no me viene. Y se le ponía cocaína. Y las ratas se iban y para tener o sea, liberación de endorfina, cocaína. Pero después hizo un parque de ratas donde tenían cosas para jugar, las ratas socializaban. O sea, estaban liberando endorfina naturalmente porque estaban satisfechas con su vida y esas ratas no consumían la droga porque los aspectos de sus vidas de ratas, ¿verdad? Estaban satisfechas. Entonces yo ahí intenté un poco hilar y dije, y les digo a todo el mundo, y soy medio denso luego con ese tema, que tienen que ser disciplinados, que tienen que cumplir lo que se proponen, que no está mal decir, che, hoy no me voy a ir a chupar con los perros porque voy a estudiar, o no, porque no me voy a hacer eso porque tengo que entrenar, porque yo pienso que así uno va desarrollando esos hábitos positivos y vos ya no y estás satisfecho con lo que haces, entonces no vas a entrar en esos episodios depresivos, o si entras van a ser muy esporádicos y digamos que pasa algo grave. Por ejemplo, me pasó. A mí, por ejemplo, doctor, me encantan los gatos. Así, mi pasión son los gatos. Tuve un gato, 7 años por ahí tuve, que era mi bebé, era mi hijo, mi todo, y se murió. Y te juro que esa fue creo que la única vez en mi vida que estuve destruido. O sea que me sorprendió después cuando me miré al espejo, yo miré mi cara y yo no podía creer mi cara lo que era. Estaba así, parecía derretida, ¿verdad? ¿Y yo qué hacía? ¿Y yo qué hacía? Así mal y todo, yo me obligaba a entrenar. O yo me obligaba a cumplir. Igual sí o sí tenía que trabajar, ¿verdad? Pues no queda luego de otra. Pero, y yo me di cuenta que haciendo lo que tenía que hacer, tenga ganas o no, me ayudó bastante
a sobrellevar mi duelo. Evidente que no es un duelo importante para una persona y su gato, que es lo que tanto. Pero te juro que ese gato era mi hijo. No es lo mismo que se muera un amigo, tu mamá, tu papá, pero creo que se entiende lo que quiero decir. No sé si se entendió mi hilo de ideas ahí, ¿verdad? Que me quedé. Mira, ¿qué he practicado? Eh, te voy a explicar. Yo a los 3 años hice taekwondo, hasta los No, 15. Yo a los 12, 13 empecé también a hacer a la par jiu-jitsu y muay thai. Muay thai es kickboxing tailandés. ya. Y hasta ahora sigo entrenando siempre. O sea, es lo único que hice toda mi vida. Nada más. Mira, primero habrás tenido buenos docentes, buenos Sí, maestros, sí, porque te digo nomás, mucha gente entra a las artes marciales para poder patotear mejor nomás también, ¿verdad? sí, claro. Entonces yo entro porque quiero saber pelear y entonces me voy y después patoteo, me empedo y hago. Entonces, a eso me refería cuando el mismo estímulo tiene diferentes efectos en diferentes personas. Sí. Entonces, no todo. Es cierto lo que decís, pero lo que vos me estás diciendo es que tenés un capital, una caja de herramientas, digamos, que te permite que lo que vos hacías utilices para poder enfrentar una situación que es un momento doloroso de pérdida, etcétera, etcétera, y te sobrepones, ¿verdad? Que te sirve, a vos te sirve, pero con el tema de la cocaína y las ratas, yo también conozco otro experimento que hicieron que las ratas con cocaína se morían consumiendo cocaína. No Y comía el luego, sí. deporte, y el deporte es un mito como preventivo del consumo de drogas o preventivo de trastornos mentales, porque si no, Maradona no existiría y Cierto. muchos deportistas en el top así de su éxito deportivo, todos se revientan. Entonces, pero eso es aparte, ¿verdad? Sí. Eso es para poder entender que también, no solamente la cuestión depresiva, ¿verdad? Porque hablamos de que la salud mental presupone un estado de bienestar y también una capacidad de poder afrontar esa capacidad de afrontamiento. Vos sos, vos sos luchador, y entonces cuando tenés a alguien adelante o tenés un problema adelante, uno evalúa las dimensiones, las posibilidades, qué es lo que el otro puede hacer, etcétera, y después uno se autoevalúa también. Sí. Y entonces, en esa capacidad de afrontamiento, uno decide si se va a pelear o si va a correr. Y los animales que no tienen gran fuerza, no tienen garra, no tienen dientes, etcétera, tienen velocidad. Entonces, la sobrevivencia es que vos puedas utilizar tus recursos de la manera más adecuada posible. Y estos recursos con entrenamiento vos podés optimizar. Y Mm. después tus recursos te sirven, así como decir, para otras situaciones problemáticas. A eso me refería. Cuando uno está preparado, digamos, puede enfrentar la pandemia, el aislamiento, en la cuarentena, tiene porque es creativo y una situación que te exige y te exige mucho porque te cambió la vida, el aspecto cotidiano, todito te cambió. Sin embargo, no por eso te dedicaste a chupar, te emborrachaste, te dejaste garrotear a tu gente, violencia doméstica, etc. Sí. Cuando tiene un efecto de esa categoría, digamos, de esas dimensiones, de esa intensidad, es porque afecta a personas que en realidad no están bien equipadas para poder enfrentar situaciones complicadas. Y nosotros, los humanos, tenemos que prepararnos para disfrutar y para padecer. O sea, para poder farrear cuando tenemos adecuadamente la farra, poder divertirnos, etcétera, etcétera. Porque también hay personas que no pueden divertirse, tienen que laburar todo el día y si no trabajan, se desesperan, no tienen momentos de ocio. Entonces, todo eso hace referencia a tu nivel de salud mental, que puedas distribuir tus energías, tu vida, etcétera, de la mejor manera posible, colaborando con tu entorno, con tu familia, con tu institución educativa, con tu dojo, etcétera. En todo eso. Ujú. Y sí, yo lo que intento muchas veces transmitir con mi mensaje, ¿verdad? Es que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Pero ese pues el tema. Un amigo me dijo, Alexis, no todos pensamos como vos.
o no, y yo le pongo como ejemplo, le recomiendo autores, qué sé yo, ¿verdad? Siempre les recomiendo que escuchen el podcast de Joe Rogan, que es el que a mí me inspiró a hacer este, y me dice, Alexis, no todos somos como Joe Rogan. Y ahí, y no todos pensamos, y ahí yo ya entro ya sin, y bueno, no sé, o sea, ahí entro en la frustración, así, ¿qué hago? ¿Entendés? Porque eso es lo único que sé, o sea, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Y por qué te digo esto? Porque tengo, por ejemplo, que tengo sí que muchos casos con los que me tocó. ¿Qué hacer con un amigo así que de repente, como vos decís, se aísla? Che, fulano, vamos a hacer algo, no, no sé qué, siempre tiene una excusa y desaparece así 2 meses y eso, y voy a empezar a preocuparte. Y después cuando hablas con él te dice cosas como la que te estoy diciendo, y después le volvés a ver y aparece otra vez, ¿verdad? Y todo bien, y de repente desaparece otra vez, y empieza ya ese ciclo de que aparece y desaparece. ¿Eso es un motivo para preocuparse o no? No, no dijo nada raro, no, no dijo, pues estoy seguro que lo que van a escuchar, a más de uno le habrá pasado esto también, ¿verdad? Un amigo que desaparece, fuma, y de repente aparece, y después Pero desaparece ¿cómo otra vez. aparece? ¿Cómo aparece? Y ese, ahí esta es mi duda. Aparece y vos le ves así perfectamente bien. O este tipo está disimulando demasiado bien, o yo no me doy cuenta, o no sé. Dice que hay gente que es disciplinada, así, que entra al gimnasio o entra a la institución que sea y el tipo cumple. Y tiene que venir 3 veces a la semana, viene, sigue su carrera. Y hay así de aquellos que son episódicos, digamos. Así como así, que pueden ser diferentes factores lo que hacen que de repente no pueda venir, ¿no? Que puede ser que no pueda pagar la cuota, o puede ser que le salga, no sé, o puede ser que tenga un trastorno de ánimo, que de repente no tiene ganas de practicar, y no tiene ganas, ¿verdad? Y después le vienen otra vez las ganas. De cualquier manera, tendría que preguntarle a ver qué le pasa, ¿verdad? Que te das cuenta que viene así, y que si estamos hablando de la universidad, no va a poder venir 2 meses y 2 meses faltar porque no va a tener Chao. polaridad, va a quedar Sí. afuera. Pero si se trata de tu gimnasio, entonces no va a tener un buen proceso, donde la constancia, la reiteración, en todo entrenamiento no es yo me voy 15 días, me mato y salgo hecho, no sé, un Bruce Lee ahí. Sí, claro. No, No, pero no doctor, es yo así. digo, yo digo en caso, no, no de eso, sino para cualquiera que tiene un amigo que le ve aislado. No, no, no particularmente en mi caso de la academia ni nada, sino un amigo que desaparece, que famoso, vamos a juntarnos el fin de para tomar algo, bla, 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 y desaparece. Y siempre tiene una excusa y de repente aparece perfectamente después otra vez. Y vos sabés que algo no está bien, pero lo que yo hago es darle nomás su espacio, ¿verdad? Porque no, no hay nada así de que, hija de mil, preocuparme, pero ¿qué vos le recomendás a las personas yo lo que hago es, yo le doy su espacio, ¿no? Y cumplo en invitar igual, sé que me va a decir que no, pero le hago sentir que es mi amigo y que quiero compartir con él, aunque sé que me va a decir que no. Igual le hago sentir que le necesito, o sea, necesito su amistad para que, no, porque estoy seguro que cuando si se aísla porque se siente solo. Y le intento transmitir que no está solo, aunque sé que me va a decir que no, ¿verdad? O sea, no sé si estoy haciendo bien, no sé qué recomendás vos. Eh, Transmitirle más que él te necesita que a la inversa. O sea, no que vos necesitas su amistad o su presencia, sino que a él le va a hacer bien, Mm. incrementar, cumplir, etcétera. Lo que, lo que te decía, mira, en los gimnasios se da esta cuestión de que viene, se va, etcétera, etcétera. Uno puede tener una contención. Los, los maestros, no sé con quién hiciste taekwondo. Ah, con Verdum se llama. Bueno, de hecho que yo Bueno, bueno, pasé por varios estilos, ¿verdad? Pero con el que más hice fue con Verdum. bueno. Los dos primeros maestros de taekwondo eran Duk Sun Myun y Lee. No sé si vos sabés la Sí, historia del taekwondo, ¿verdad? sí, 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 sí.
Bueno, y tenían una filosofía así totalmente diferente. Uno era más deportivo, etcétera, el otro era más camorrero, y tenían una influencia. De ahí salió Verdún, de la academia de Chum Hyun. Y a lo largo de los años, uno ve gente que entra y hasta que tiene negro y después siguiendo primer dan, segundo dan, etcétera, así impecable. Y tenés gente que viene y va, viene y va. Entonces, si a vos te interesan tus alumnos, le vas a dar un cierto nivel de atención a esta persona. Pero va a llegar un momento que es como en las terapias. En las terapias pasa lo mismo, ¿verdad? Hay gente que viene a terapia y viene 2, 3 meses, después abandona. Después de un tiempo viene otra vez, después abandona. Mientras venga, algo le estás ofreciendo. Quiere decir, no le echas porque no cumple, digamos, como un alumno regular. Y tal vez después de un tiempo también comience a aparecer algún cambio o quede con ese estilo, así, que viene y va, mm, hiciste lo que podías, le tendiste un puente, digamos, por si se sentía mal para que puedas recomendarle algo, y ahí cumpliste. Y Sí. después, ve qué pasa. O sea, no O sea sos que terapeuta. ese es el problema. O sea que me da una frustración. Así, no sé si te pasa a vos como terapeuta que tenés un paciente que vos le ves mal y le ves súper bien y no viene más. Y así cuando al fin estás logrando un progreso y se va. Y después cuando viene otra vez, está mal otra vez. Y evidente si no venís más, ¿verdad? Por ejemplo, tengo alumnos que no todos los que entrenan conmigo, yo le diferencio así a mis alumnos. Tengo alumnos, yo digo así, que se van por el bushido, digo yo. El bushido es el camino del guerrero, que en serio se van a entrenar y en serio están ahí, ¿verdad? Y tengo otros que son más así para hacer ejercicio y descargarse y eso, ¿verdad? Y, y tengo así, por ejemplo, alumnos clásicos, ¿verdad? Que viene con sobrepeso y evidentemente tiene cierta baja autoestima y cierta depresión por su sobrepeso, ¿verdad? Y una vez un alumno me dijo, que puta, vos me cambiaste la vida, me dijo, si si no estaba yo contigo acá, yo ahora mismo iba a estar pidiendo una pizza y jugando Play. Y vos le ves ahora y es otra persona, así es flaco y súper bien físicamente. Pero después tengo otro, también viene con sobrepeso, baja así 8 o 10 kilos, desaparece. Y vos sabés que me causa una frustración. ¿Qué es lo que qué me faltó? Y estoy seguro que eso le pasa a cualquiera que le quiera ayudar a alguien, ¿verdad? ¿Y qué me faltó? ¿Por qué no y no sé si yo me estoy responsabilizando mucho, pero estoy seguro que a muchos les pasa, ¿verdad? Que se responsabilizan. Imagínate, yo digo, nomás un alumno que viene mal, yo le veo bien y después un día sí se suicida, hija de mil, ¿entendés? ¿Cómo te cae eso? Mira, Alexis, si yo me hubiera hecho responsable por los pacientes que me abandonan, hace rato me hubiera suicidado. Sí, me imagino. Porque te digo, el- tu función como maestro de artes marciales o lo que sea, es eso, es enseñar, y el que pueda aprender se beneficia. Por eso te decía, no vayas a transmitirle a esta persona que vos querés que sea tu amigo o no sé, que se acerque a vos, porque vos estás queriendo eso, sino tenés que transmitir que a él le conviene eso. Le Claro. conviene pero va a depender de él que tome o no tome la posta. Y Y te ahí, digo, ese que viene y que baja 5 kilos, 10 kilos, lo que sea, o vos has de tener un incremento de alumnos cuando se acerca el verano, así, porque toda la perrada quiere lucir abdominales marcados. clásico, clásico. Sí, Y la gente viene para eso, y viene para eso. Y por ahí algunos se enganchan. sí, así Entonces, es. el tema, si volvemos a nuestro tema de salud mental, el tema de la salud mental es que un gimnasio, una institución educativa, una universidad, puede tener un efecto muy importante en el campo de la salud mental, cualquiera sea la disciplina. Y si uno entiende
que aparte de enseñar artes marciales o enseñar alguna materia de tu profesión, vos estás mejorando la calidad de vida de tus alumnos. Entonces vas a poder tener una actitud más integral y no solamente vas a enseñar transmitiendo conocimientos, sino que vas a ayudar a la gente para que viva mejor. Y eso independientemente que la persona sea tu fans y solamente contigo y no va a cambiar luego nunca de gimnasio ni nada, o que venga de tanto en tanto o que vaya a otros gimnasios también, etcétera. Si vos lográs que viva mejor, que aprenda a optimizar su potencial, etcétera, etcétera, y es una persona que puede afrontar momentos difíciles de una manera funcional, entonces cumpliste con tu tarea. Exactamente, vos sabés que eso justamente le dije, estaba hablando con un alumno, hablando también de la salud mental. Yo creo que mucho, de repente, como te dije al principio, nos ahogamos en un vaso de agua. Por ejemplo, vemos casos de corrupción, vemos casos así de, te cuento, ¿viste cuándo fue el tema este Una no te calles? Que fue hace unos años ahora, no me acuerdo cuánto fue. Ujú, Yo fui uno de los primeros que estuve ahí pintando carteles ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy joven todavía, ¿verdad? Pero más joven, tenés esa visión de ese cambio social, ¿verdad? Y de repente yo creo que muchos se frustran porque vos te esforzás por hacer cambios, te esforzás por querer cambiar factores extrínsecos a vos y no podés hacerlo, porque no podés, ¿verdad? Es algo que escapa de tus manos. Y yo después un día, y justo ayer le dije a un alumno, le dije, ¿sabes qué, Fabio? Le dije, yo ya renuncié a intentar cambiar eh, cosas extrínsecas. Yo me enfoco en lo que está a mi alcance y si yo a vos enseñándote Muay Thai, estoy seguro que hago que tu vida sea un poco mejor, yo ya estoy contento. Si a un alumno en la facultad que yo le enseñé en mi cursillo ingresó, le cambió un poco la vida, yo ya estoy contento. Le dije, yo creo que tenemos que intentar enfocarnos en esas cosas, le dije, ¿verdad? En intentar cambiar eso, cambiar lo que está a nuestro alcance. Como dijiste, hacer la vida un poco mejor de ese que está al lado. Y es un efecto dominó, creo yo, le dije, ¿verdad? Si vos haces eso mismo, capaz a tu amigo le cambias la vida y tu amigo le cambia la vida a otro y así. Yo creo que también eso a muchas personas les altera mucho, digo. Este bombardeo de problemas extrínsecos que no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? No sé, justo eso que me dijiste, eso mismo, justamente ayer estábamos hablando. Por eso quería compartirte. cuando uno está en una posición de enseñanza, digamos, no sé quién te dijo, porque comentaste, que te dijeron, no todos piensan como vos. Sí, Bueno, entonces también uno tiene que tener mucho cuidado de no convertirse en el modelo, sí, porque lo que a vos te sirvió puede que no le sirva a otro, que tenga el mismo empeño, que no descubra un potencial en eso que está haciendo contigo. Por eso te decía que es muy importante que vos atiendas al que cumple y viene de manera regular día a día, semana a semana, y aquel que viene de manera cíclica también. Si algo está recibiendo. Y así si es. algo recibe, entiende que en vos va a tener un guía, un tutor, un maestro, alguien que le va a orientar y que le va a mostrar cuando algo no funciona con la persona. Vos sabés que dijiste algo muy importante que me llamó la atención. Dijiste, depende de él, la constancia. Totalmente. Ahí quiero hablar. Cuando hablamos de superar luego cualquier obstáculo en la vida, creo que depende de cada uno, ¿verdad? Evidentemente. Una persona que quiere superar una depresión o ansiedad o qué sé yo, depende de él también. O sea, ¿cómo vos le haces entender a esa persona que depende de él superar su problema? Bueno, depende de él superar, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ujú, Porque depende de mí nomás. Es como que yo me tengo que hacer cargo de superar eso. Ahora, si vos me decís, depende de vos que hagas lo necesario para recuperarte, para mejorar,
y hacer lo necesario significa ir a hablar con alguien. Entonces ahí es distinto, porque claro, el depende de vos parece muy, muy como, bueno, si yo quiero, mejoro. Y claro. la depresión, yo no tengo un control tipo zapping, y entonces estoy triste y aprieto el control y ahora alegre y me pongo feliz. No, no hay. Entonces, el depende quiere decir, mira, yo te digo que esto es lo que te conviene, tendrías que ir a hablar con alguien, etcétera, etcétera, y ahí acepta o no acepta. Si acepta, se mete en el proceso de psicoterapia, de tratamiento farmacológico, lo que sea, y continúa, seguramente va a mejorar. Pero si él depende de él, se entiende como que todo es una cuestión de voluntad nomás y la persona se decide estar bien y está bien, eso no funciona. Sí, claro. Hay muchos trastornos mentales que la persona no, o sea, no tiene ningún control sobre lo que siente. Yo no puedo cambiar mi ánimo a voluntad. Y Mm, cuando estoy triste y quiero llorar, no hay. Entonces, ese es famoso, vos estás medio depre y te dicen, no, no, no olvidate, loco, no sé, anda de viaje, andate a la playa. Yo le suelo decir a mis pacientes también, cuando me dicen, si me voy de vacaciones, doctor, y entonces le digo, ¿y va a llevar tu depresión en la maleta? O sea, se vaya donde se va a ir con la depresión encima. Eh, Entonces, no es una cuestión de cambiar nomás el hábito o lugar de trabajo o lo que sea. Es un poco Ujú. más complejo. Entonces, la Ahora, persona tiene que poder entender que hay veces, hay factores que son factores determinantes. Y otra cuestión que no hablamos de las depresiones también es que hay como un aspecto también que tiene que ver con la biología, digamos. La depresión no es solamente una cuestión mental. También hay familias que tienen trastorno bipolar, se sabe, por ejemplo, que tiene un peso hereditario muy importante. Si tu mamá, tu papá, tu abuelo, etcétera, tuvieron trastornos depresivos de este tipo, hay como una tendencia familiar. Así como muchas enfermedades aparecen en las familias. Y la familia tiene, estaba hablando la vez pasada con una paciente que tiene porfiria, que es una enfermedad muy rara, tiene ella, después tiene sus hijos, o que se transmite también biológicamente. mm, Y muchas depresiones, sobre todo el trastorno bipolar, tienen un componente así genético, digamos, de peso importante. No es hereditario propiamente, pero se transmite la vulnerabilidad a ese tipo de cuadros. O sea, no cualquiera se deprime. mm. Cuando hablamos de depresión, podemos hablar también de un desequilibrio químico en el cerebro. ¿Puede ser? Sí, bueno, eso, ¿te acuerdas que hablamos de Hipócrates, verdad? Que Sí. él tenía la idea que había estos cuatro humores. Hoy a nivel, ya no es la teoría hipocrática, obviamente, ¿verdad? Pero hoy cuando se habla de neurociencia, se habla de neurotransmisores. Y los neurotransmisores son químicos que funcionan en la comunicación de las neuronas y se sabe, obviamente, que hay alteraciones de estos neurotransmisores en los estados depresivos. Por eso funcionan los antidepresivos. Funcionan porque tienen una acción química sobre el cerebro y mejora tu ánimo. Pero no quiere decir que la depresión sea producto de una falla química, porque nosotros tenemos un sustrato que es un sustrato biológico, nuestro cuerpo, nuestro cerebro que tiene las neuronas, los químicos, etc. Y cuando nosotros enfrentamos una situación externa, cuando uno se va a pelear, uno le mira al oponente y no es que está tranquilo, ¿verdad? Hay como una cosa así No que hay, te no pone. hay, no hay peor sensación que cuando está por pelear, Y doctor. bueno, entonces la situación que estás viviendo o que estás enfrentando altera tu química y te prepara para la lucha o para la fuga. Así como te decía, o te preparas para pelear, o si el tipo, no sé, me viene Mike Tyson o cualquiera de estos, mejor rajar, ¿verdad? A no ser que no puedas y no te queda otra. Sí. Pero a lo que quiero llegar nomás es que la química cerebral, que es una discusión en el campo de la salud mental, a ver si los trastornos mentales
están determinados por tu biología o los trastornos mentales tienen un componente biológico también, pero tienen un componente también emocional, porque cuando vos tenés miedo, entonces tu cerebro y tu química también cambia. Y cuando vos te asustás, la adrenalina te fluye así y te mete taquicardia, entonces hay una relación de lo exterior con la parte interna química, digamos. Entonces las depresiones, claro que hay alteraciones en los neurotransmisores. Y por eso, reitero, por eso se dan los antidepresivos. Pero el antidepresivo tiene que estar acompañado de todo un abordaje psicológico. Entonces el tratamiento tiene que ser siempre integral y en las depresiones por más razón, ¿verdad? Y, o sea, que la verdad que acá vos que tenés toda la experiencia que tenés, Paraguay está preparado, cuenta con preparación, hay suficiente información de lo que es el trastorno mental. O sea, están las instituciones listas para trabajar eso. Mira, yo creo que en este momento, gracias a la pandemia, por ejemplo, la salud mental apareció en el tapete así otra vez, con lo que le llaman abordaje telemático, la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y Psicología, la Asociación Psicoanalítica, de la cual tu tía es presidenta en este momento, la Asociación Psicoanalítica de Asunción, todos ofertaron la posibilidad que contacten telefónicamente a las personas que se sentían mal. Entonces, ese sentirse mal, hablamos nosotros que uno de los indicadores de la salud mental es el sentimiento de bienestar de la persona. Entonces, cuando la persona se siente mal y llama a un teléfono que no se sabe quién te va a atender, no sabes nada, simplemente sabes que la Asociación Psicoanalítica de Asunción tiene habilitada la línea telefónica de fulano, 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 varios, o la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, o sea, y la gente llama. Es decir, el país no es que está preparado para atender los problemas de salud mental de todo el país, pero en este momento yo creo que la situación, la importancia que tiene la salud mental y la cantidad de gente que se largó a atender vía telefónica, etcétera, va a hacer que mejore la oferta asistencial, porque el problema es la oferta. Y hay pocos psiquiatras. En el país hemos de ser 150 psiquiatras y no sé cuántos psicoanalistas oficialmente formados hay o cuántos psicoterapeutas, porque dentro del campo de la psicología también hay muchas líneas de pensamiento que son escuelas psicológicas. Entonces, yo no creo que haya un censo de trabajadores de la salud mental, no creo. Ujú. Pero si hay, yo te puedo apostar que es insuficiente, Sí, estoy porque seguro. tenemos 7 millones y pico de habitantes y no tenemos tantos psiquiatras, no tenemos psiquiatras y psicólogos en todos los hospitales, no tenemos un solo lugar para internación que es el hospital psiquiátrico y otro en Pedro Juan. Y si hablamos de drogas, las comunidades terapéuticas, o sea, estamos mal. Yo creo que este tsunami epidemiológico lo que va a hacer es que va a haber un mayor movimiento en formar recursos humanos capacitados para atender los problemas de salud mental. Y doctor, ahora que dijiste ayuda gratuita, eh, si es que alguien cuando escuche esto y tiene problemas, ¿a dónde puede contactar? Se puede traer la onda. Me Sí, parece que es mi señal. sí, ¿me escuchas ahora? Eh, Te repito la pregunta. Dijiste ayuda gratuita, ¿verdad? Si una persona que está escuchando esto y tiene algún problema, ¿a dónde puede contactar? Bueno, dependiendo de qué tipo de problema sea, Ujú. ¿verdad? Porque te digo, yo trabajo en un hospital que es el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que es del Ministerio de Salud. Está Sí, sobre la calle Venezuela, está el hospital psiquiátrico, después viene el centro de adicciones, después Mineral, etc. El tratamiento es gratuito. Ahora sí, con la pandemia es difícil conseguir turno porque te van a dar turno para diciembre. Si sí, si es urgencia, está frito.
Sí, porque casi ningún servicio en este momento tiene urgencia por el tema del COVID. sí, También la Dirección de Salud Mental del Ministerio tiene un teléfono. Lamentablemente no tengo en mente el número de teléfono, pero uno puede entrar en internet, Ministerio de Salud, y ahí va a estar Dirección de Salud Mental, las unidades de salud de la familia. Vos sabés que la salud pública tiene diferentes tipos de establecimientos. Tiene los grandes hospitales, tipo el Hospital Nacional, que es un monstruo, ¿verdad? Y después tiene hospitales especializados, como el Hospital del Cáncer, el Mineral, el Psiquiátrico, etc. Y después tiene hospitales que son más pequeños, hospitales distritales, después tiene centros de salud y después tienen lo que se llaman unidades de salud de la familia, que son pequeños dispositivos que atienden un territorio que tiene más o menos 500 familias por ahí, es lo que el territorio en que esta unidad de salud de la familia tiene que atender. Y atención primaria es una atención básica. Entonces, uno cualquiera que se sienta mal tiene que ver cuál es el dispositivo sanitario más cercano que tiene. Porque nosotros estamos muy acostumbrados que tenemos un resfrío y queremos ir al hospital nomás. sí, Y resulta que al lado mismo hay una unidad de salud de la familia, donde hay un médico de familia, hay enfermeros, etcétera, que pueden atender estos casos leves. Entonces, la persona que no se siente bien tiene que consultar con alguien. Y tiene que consultar con alguien que en su barrio, por ejemplo, puede ser y el pastor. La policía no actúa muy bien como referente para las cuestiones sanitarias propiamente, ¿verdad? Pero debería también poder orientar. No toda la gente tiene acceso a la atención sanitaria, que ese es un déficit del dispositivo de salud pública, que el que está enfermo tiene que ser atendido. Y no puede ser que vos tengas problemas de salud mental porque te deprimiste y estás viviendo, no sé, en el fondo del Chaco y tengas que venir de allá hasta Asunción 400 kilómetros para que te atiendan. claro. Y después te vas otra vez y el psiquiatra acá te dice venir dentro de una semana. Y es imposible. Entonces tiene que ser atendido en su territorio. Y eso es lo que se está intentando, ¿verdad? Mejorar la red de atención, entender que no hace falta necesariamente ir al especialista, que un médico bien formado puede atender y tiene que poder diagnosticar estados depresivos, que en la escuela hay psicólogos ahora que ven cuando el chico tiene problemas de conducta, problemas de aprendizaje, etcétera. O sea, está como mejor entendido, menos prejuicios en torno a los problemas de la salud mental, pero todavía no estamos bien, nos falta mucho todavía. O sea, Y podemos ver, ojalá que el programa este le sirva a la gente para poder entender un poquitito así, de qué manera cuando uno no se siente bien y le parece que algo en la vida no está funcionando, o su ánimo desmejoró, o está preocupado, o tiene temores, o de repente le falta aire, así, o de repente comienza a sentirse mal, así, porque se desvaloriza, porque siente que no vale para nada, etcétera, tiene que preguntarle a alguien, o tiene que hablar con alguien de eso que le está pasando. Y así ese mismo. alguien tiene que estar mínimamente capacitado. Así que cuando vos tengas un alumno que te hable de suicidio, preguntale, así, sin miedo, metete en el tema. Y Sí, es como decirle, ¿sabes qué, viejo? No, no sé, yo no te puedo ayudar, pero me parece que no estás bien, etcétera, y encaminarle. Eso es muy importante porque si las personas que tienen un rol así significativo en la vida de otros entiende lo beneficioso que puede ser ese vínculo, entonces yo creo que muchos suicidios, hablando de depresión, que era nuestro tema, muchos suicidios se pueden evitar, porque la gente que se suicida siempre algo avisó, siempre. sí, exactamente. O sea que, doctor, dijiste una frase que demasiado me gustó. ¿Cómo dijiste? Que me gustaría, porque no sé si te diste cuenta, pero pasaron 2 horas, ni yo no puedo creer, o sea, me gustaría, me dijiste una frase, ¿Dos tenemos la, horas?
Sí, van a ser 2 horas ya. Sí, sí, yo no me di cuenta. Ahora mire, Bastante. las 11 ya van a ser. Dijiste, tenemos la responsabilidad de vivir de la mejor manera posible en nuestra vida. Y la verdad que es cierto. Y yo creo que para los que están escuchando, si tenés un problema, no hay que tener vergüenza, ¿verdad? De encarar. No hay que tener vergüenza de ir a consultar con un psicólogo. Y si te toca lo que me tocó a mí, que alguien te dice, no tengas tampoco vergüenza de ser denso, ¿verdad? Y, y encarar y preguntar, ¿verdad? Así que no sé si querés decir algo más para cerrar por hoy, doctor. Mira, la definición de salud mental que usa el Ministerio de Salud es una definición bastante compleja, pero que habla justamente, ¿verdad? Que es la capacidad de las personas de interactuar, de poder desarrollarse de la mejor manera posible, de poder optimizar tus recursos, de entender que una persona es valiosa, de cuidar el entorno, de poder afrontar las situaciones problemáticas, etcétera. Todo eso forma parte de lo que se entiende como salud mental. La OMS dice que salud mental es un estado de completo bienestar y no solamente la ausencia de enfermedad. Completo bienestar no hay. Y Claro. si hay, dura un tiempito nomás, no dura siempre. Pero el malestar tampoco dura siempre. O sea, nada Exacto. dura siempre. Entonces, por eso tenemos que tener esa capacidad de afrontamiento. Esa cosa que, bueno, vos sos un tipo preparado para luchar, entonces sabes que la lucha siempre uno liga. Y uno tiene que estar preparado para dar y para ligar, ¿verdad? No, hay luchadores que son así, muy buenos luchadores, pero le tocan la cara y parece que se desmorona. Entonces, cuando uno sabe asimilar los golpes en la lucha física, o uno sabe asimilar las desgracias en la vida personal, las pérdidas, los desengaños, etcétera, etcétera, entonces uno puede, a pesar de estar pasando un mal momento, estar bien, relativamente bien, acorde a las condiciones. Cuando yo puedo estar bien en una situación de emergencia o puedo mantener la cabeza fría en una situación de riesgo donde tengo que pensar, porque si entro en pánico, no pienso. Entonces, si yo puedo pensar en una situación difícil, entonces quiere decir que utilizo mi cabeza para poder o para intentar resolver el tema. Así es. Y la verdad que, doctor, me encantó conversar contigo. Yo siento que me hiciste una terapia. Para mí fue una sesión sí, de terapia esto. Y te agradezco por, imagínate, ya son las 11 de la noche, ¿Cómo va? Va a subir 2 horas de programa. 2 horas, la gente mira. Te digo que la gente mira. 2 horas subo, te voy a pasar después cuánto suba. Mañana subo y te envío para que mires, doctor. Y Bueno, envíame. espero que a futuro, ¿verdad? Podamos volver a conversar porque si te das cuenta, hay tanto que hablar que 2 horas no es nada. O sea, 2 horas pasa, así pasó. Bueno, muchas gracias por la invitación y esta posibilidad.